quienes estarán, por favor, tomar nota que la permanencia en la misma implica consentimiento para la grabación. Ponerle un mayúsculas a ver si me deja, pero creo que no se puede. No creo que se pueda. Pero bueno, vamos a ver. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Ya hay 63 compañeros en la clase. Buenas tardes a todos, mucho gusto. Vamos a continuar con la explicación de los artículos donde nos habíamos quedado. Me parece que... Vamos a poner en silencio esto. Estábamos, si no mal recuerdo... La clase que fue pregrabada fue la del contrato, licenciado. Contrato, el que diga la sentencia de... la prescripción y ahora estamos en el interés asegurable. Por ahí nos quedamos. El artículo 922 es en el que vamos ahora a explicar. 922 del Código de Comercio. ¿Se lee, por favor? ¿Me pueden confirmar si se lee la pizarra? No los escucho. Sí, licenciado. Vamos a hablar hoy de lo que se llama el límite de la responsabilidad. Y como siempre trataré de explicarlo con algunos ejemplos. Lo que dice el artículo 922 es que la suma asegurada señalará el límite de la responsabilidad del asegurador si dicha suma no es superior al valor real de las cosas aseguradas. Recordemos aquí que hay un artículo que dice que el seguro no es lucrativo. Lo único que trata el seguro es de que se reponga o se resarza al afectado de la pérdida que tuvo por la ocurrencia del siniestro. En otras palabras, no se espera en ningún momento que nadie lucre con el seguro. El artículo que estoy hablando es el 855 del Código de Comercio. Y solo les pediría que me confirmen si se ve la pizarra y se escucha la clase, por favor. Buenas tardes, Lixi. Perfecto. Entonces ya me pusieron ahí en el chat que sí se lee. Perfecto. Entonces, les decía que el artículo 885 dice el seguro no es lucrativo. Respecto al asegurado, los seguros de daño son contratos de simple indemnización y en ningún caso pueden constituir para él fuentes de enriquecimiento. Quiere decir que yo aseguro este artículo que tengo aquí y lo aseguro en 1.000.000 de quetzales. Pero el artículo a lo mejor vale 10 quetzales. Entonces, lo que más que me va a pagar el seguro es el 1.000.000 de quetzales si este no excede del precio del artículo asegurado, del valor que tenga en el momento del siniestro. Porque no se espera que el asegurado lucre con el seguro de daños. Entonces, esto es importante recordar el artículo 855. Y por eso es que cuando vamos al artículo 922, ya nos dice cuál es el límite de la responsabilidad de la aseguradora. La suma asegurada señalará el límite de responsabilidad del asegurador si dicha suma no es superior al valor real de las cosas aseguradas. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, que el valor que estoy adquiriendo un seguro hasta por 1.000.000 de quetzales. Y ese es el máximo que me va a pagar en un momento dado la compañía aseguradora. Si ese valor no es superior al valor real de las cosas aseguradas. Cuando ocurre el siniestro de daños, porque en vida ahí aplica la norma de que
no se puede evaluar la vida. Alguien pudiera decir, no, pero este señor se está asegurando por más de lo que va a producir en toda su vida. Eso ahí está lucrando. Pero para vida no hay esa excepción. Si la compañía de seguros acepta el límite de responsabilidad en caso de muerte y ocurre el siniestro, la muerte, se le paga la cantidad asegurada, ¿verdad? Ahí no podemos entrar a discutir, por ejemplo, no, si el señor ganaba 60,000 quetzales al año y su probabilidad de vida era de 10, 15 años, pues vamos a multiplicar los 60,000 por los 10 años y vamos a pagarle lo que hubiera producido en vida durante esos años que ya no vivió, ¿verdad? Como hacer un ajuste, digamos, cuál era su promedio de vida. Pero no, lo que sí me imagino yo que hacen las compañías aseguradoras es que si alguien está asegurándose por una suma exageradamente alta en relación a sus ingresos o a su... Entonces a lo mejor le dicen, mire, lo más que le podemos vender de seguro es tal límite, ¿verdad? Ellos evalúan y dicen, bueno, a este señor no le vendemos un seguro superior a tal cantidad, porque aunque nos pague la prima, es desproporcionado al monto de que él, lo que él iba a producir. Pero ese es un análisis que hace la aseguradora para, me imagino yo, para prever casos de que se quieran enriquecer o enriquecer a sus descendientes con un seguro desproporcionado. Tiene que haber cierta relación, me imagino yo, en cuanto al valor que uno se asegura y la protección que uno le quiere dejar a sus beneficiarios, ¿verdad? Y en gastos médicos, pues lo que ven ellos es, bueno, por supuesto, cada quetzal de límite de responsabilidad tiene un precio en una prima. Entonces se pagan tantos centavos por cada quetzal asegurado. Entonces por eso es que tiene relación la prima con la suma asegurada. Por ejemplo, son 3 centavos por quetzal, el 3%, ¿verdad? O 5 centavos por quetzal o 20 centavos por quetzal, dependiendo de la probabilidad de riesgo y de los estudios matemáticos actuariales que hemos hablado, que es en lo que se basan los seguros para poder predecir estadísticamente cuál es la probabilidad de que el riesgo asegurado se produzca o no. Entonces, la suma asegurada no prueba el valor ni la existencia de las cosas aseguradas. O sea, que yo asegure un bien por 1,000,000 de quetzales no quiere decir que ese bien valga 1,000,000 de quetzales, ni mucho menos que exista el bien. Ya cuando ocurre el siniestro, entonces tenemos que determinar primero el valor de la cosa, de la pérdida, digámoslo así. Y 2, la existencia. Si yo aseguro una bodega que está llena de café en 1,000,000 de quetzales y se quema, y después la aseguradora me dice, mire, pero demuéstreme que cuánto café había en la bodega. Fotografías, inventarios, declaraciones de testigos, el dictamen de expertos, cuánto tiempo se tardó ese café en quemarse, etcétera, etcétera, porque obviamente todo tiene una relación y las compañías aseguradoras son expertas, aseguradoras son expertas en hacer ajustes. Y hay compañías expertas en hacer los ajustes, los avalúos del daño. Pero en todo caso, lo que nos interesa aquí es que esté asegurado un bien por 1,000,000 de quetzales no prueba ni el que es que el bien valga eso, y ni que la pérdida sea de 1,000,000 y que exista el bien que está asegurado, ¿verdad? Yo tengo que demostrarle eso a la compañía aseguradora para que me pague. Dice, celebrar un seguro por una suma superior al valor real de la cosa asegurada, sin que mediare dolo o mala fe de ninguna de las partes, el contrato será válido hasta igualar el mencionado valor real y la suma asegurada podrá ser reducida a petición de cualquiera de ellas. Supongamos que yo evalúo mi casa en 1,000,000 de quetzales, pero después me doy cuenta que realmente el valor de mercado de mi casa, digamos, podríamos dividirlo entre terreno y construcción. Lo que se va a destruir probablemente es la construcción. Entonces yo digo, bueno, mi casa realmente tiene un valor de 500,000. El terreno vale 500,000 y la casa vale 500,000. Entonces ahí cualquiera de las dos partes, si no ha habido mala fe, tanto la aseguradora me puede decir, mire, revisamos y el valor real de su construcción es de 500,000. O el dueño dice, mire, ya realmente ya me di cuenta que para reconstruir la casa al estado que tiene ahorita, a las características que tiene ahorita, el monto es de 500,000. Entonces reduzcamos y en vez de que sea la suma
asegurada de 1 millón, que sea por 500,000. Obviamente me va a bajar la prima. O sea que se baja hasta igualar el valor real. Lo mismo ocurre con los vehículos. Tal vez compré un vehículo de agencia que vale 200,000 quetzales, pero al nomás salir de la agencia pierde 20% del valor. Y de ahí cada año va perdiendo un 10%, un 15% del valor. Entonces hay tablas donde dice qué valor tiene ese vehículo, ¿verdad? Y entonces cualquiera de las dos partes, ya sea el asegurador o el asegurado, pueden decirle, mire, ajustemos el valor o reduzcamos el valor porque está demasiado alto. El asegurador en ese caso deberá bonificar al asegurado el excedente de la prima pagada respecto a la que corresponda al valor real por el periodo del seguro que quede por transcurrir desde el momento en que se reciba la correspondiente solicitud del asegurado. Recuérdense que es por un año, ¿verdad? Entonces supongamos que lo aseguré de enero a diciembre de este año. Y ahorita el 24 de octubre yo le digo a la aseguradora, mire, la casa está demasiado alta, reduzcamos el valor. Bueno, está bien. A partir del momento en que se recibe la solicitud, hoy 24 de octubre, me van a devolver la prima de noviembre, diciembre y los días de octubre que faltan, que creo que son 6. ¿Verdad? El 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31. 7 días faltan. Esos días más los 30 días de noviembre y los 31 de diciembre, esa prima me la van a reducir al nuevo valor real de la cosa. Varios seguros. Todas estas normas lo que tratan es de proteger el principio que hemos estado hablando hasta la saciedad aquí en la clase. La buena fe, la verdad sabía, la buena fe, a manera de conservar y proteger las rectas y honorables intenciones de los contratantes, ¿verdad? Entonces dice, varios seguros. Si se contratare con varios aseguradores un seguro sobre el mismo riesgo y por el mismo interés, supongamos que aseguro mi carro en 3 lugares diferentes por 200,000 quetzales. Pudiéramos decir, cada compañía me va a pagar 200,000. No, el seguro no es lucrativo. Artículo 855 del Código de Comercio. Con la vida sí me puedo asegurar, ahí vamos a ver que es una norma diferente. Con la vida yo puedo tener varios seguros de vida en diferentes compañías o en la misma compañía. Si se contratare con varios aseguradores, artículo 923, un seguro contra el mismo riesgo y por el mismo interés, el asegurado debe poner en conocimiento de cada uno de los aseguradores la existencia de los otros seguros dentro de los 5 días siguientes a la celebración de cada contrato. O sea, a mí nada me impide que yo contrate seguros en diferentes compañías, pero le tengo que avisar a las que ya tenían seguro conmigo o las que yo había contratado seguro, que estoy contratando un nuevo seguro. ¿Eso por qué puede pasar? Por varias razones. A lo mejor tenía asegurada mi casa con una compañía y voy a un banco y me dice, mire, tiene que asegurar la casa en este banco, en esta aseguradora, porque nosotros con esta aseguradora trabajamos. Entonces yo le mando a decir a la primera aseguradora, mire, ahora también contraté seguro sobre la casa, sobre este valor. O a lo mejor yo le digo, mire, en una compañía aseguré por un valor y aquí estoy asegurando por un valor distinto. El aviso se dará por escrito e indicará el nombre de las aseguradoras y las sumas aseguradas. Entonces yo le tengo que decir a las aseguradoras que ya tenía contrato, mire, acabo de contratar un seguro de 500,000 sobre mi casa en tal aseguradora y tengo otro seguro de 1 millón con usted y tengo otro seguro de 800,000 con tal otra aseguradora. ¿Verdad? Tengo que decirle la compañía y la suma asegurada en cada caso. 924, responsabilidad. Si el importe de varios seguros contratados de buena fe excediera el monto del interés asegurado, porque yo pudiera asegurar, digamos, con una compañía, si la casa realmente vale 1 millón, yo aseguro 500,000, en otra aseguro 300,000 y en otra aseguro 200,000. Al final yo estoy cubriendo el valor real total de la casa, que digamos que es de 1 millón de construcción. O a lo mejor se me ocurrió, bueno, también no vaya a ser que el terreno se arruine porque pase una falla geológica, porque hay una avalancha, porque haya una inundación y el terreno quede bajo agua o en una grieta, o se desmorone porque cae en un barranco, como puede pasar, ¿verdad? Entonces a lo mejor yo aseguro no solo la construcción, sino el terreno también. Y al final yo aseguré la casa por un total de 1 millón de quetzales. 500 en una compañía, 300 en otra y 200 en la tercera compañía. A, B y C. Y entonces
El artículo 924 dice, si el importe de varios seguros contratados de buena fe excediera el monto del interés asegurado, cada uno de los aseguradores responderá en los términos de su respectivo contrato hasta completar el importe íntegro del daño. Supongamos que sí, pasó que la casa se fue al barranco con todo el terreno, se acabó. El daño fue efectivamente de 1 millón, que era lo que valía el terreno más la construcción. Cada aseguradora cubre su porcentaje, ¿verdad? Hasta 200,000 una, hasta 300,000 la otra y hasta 500,000 la primera. Reparto proporcional. Eso se llama coaseguro. El asegurador que pague en el caso del artículo anterior podrá repetir contra todos los demás en proporción a la suma respectivamente asegurada. Si alguno de los seguros se requiere por derecho extranjero, el asegurador que pudiera invocarlo no tendrá acción de repetición, sino probar que su propio derecho establece el sistema de reparto. Aquí es un poco difícil que ocurra porque las normas actuales de Guatemala exigen que para asegurar un bien en Guatemala, la compañía aseguradora tiene que ser guatemalteca, estar autorizada para operar en Guatemala. Pero pudiera ser que yo aseguro mis bienes en otro país y lo compré allá el seguro y yo tengo un seguro en el extranjero. En ese caso, si digamos viene la compañía que tiene asegurado el bien en 500,000 quetzales y paga daños hasta por 500,000 quetzales, que es lo más que va a pagar. Pero de ahí se da cuenta o va contra los otros aseguradores y les dice, miren, tenemos que pagar ese daño de 500,000 que yo pagué en la proporción en que cada quien está comprometiéndose por una suma asegurada. Ahí había que dividir qué porcentaje de los 500, habría que hacer una regla de 3. El millón, entonces, si el daño pagado fue de 500,000, a ver si me siguen con eso. Si el daño real fue pagado fue 500,000, ¿qué porcentaje es 500,000 de 1,000? Pues es el 50%. Entonces, la compañía que tiene un seguro por 500,000 tiene que pagar 250,000, la mitad del daño, porque el daño fue de 500,000. La compañía B, ¿qué porcentaje es de ese 300 de 1 millón? Me parece que es el 33.33%, pero déjenme ver ahorita si es cierto o estoy inventando. $300,000 entre 1 millón. Error. Punto 30, es el 30%. Entonces tiene que pagar de los 500,000, el 30%. Probablemente son 150,000 quetzales. ¿Y qué porcentaje es 20%? De 500,000, 100,000 quetzales. No sé si se mira la pizarra, espero que sí. Pero este es lo que tenemos que pagar. El total va a ser el máximo de la pérdida. 250, 350, 400 y 100, 500. ¿Me siguen? Gracias. Sí, licenciado. El total de la pérdida se reparte proporcionalmente entre el monto de las 3 pólizas que existían. Este es cuando el daño fue 500,000. Si el daño hubiera sido 1 millón, cada quien paga hasta el límite total de su cantidad asegurada. Vamos a ver si se entendió. 8.85. ¿Y qué puse yo? 8.55, vamos a ver. Lo vi y... Sí, es el 8.85, lo puse mal, disculpen. Licenciado, Gracias. buenas noches. Disculpe, licenciado, tengo una pregunta, una duda. Muy bien. Entonces, Lic, buenas noches. si la compañía aseguradora pagó los 500,000 del daño total, tiene derecho a decirle a las otras compañías aseguradoras, miren, páguenme 150 uno y 100 la otra, ¿verdad? Para resarcirme de la pérdida que tuve que pagar, porque ustedes también habían asegurado proporcionalmente esa casa que valía 1 millón,
pero solo se dañó en 500,000. Entonces yo pagué los 500,000 y después voy con los otros aseguradores a decirles, miren, ustedes me tienen que repetir, yo repito con ustedes para que me resarzan la parte que les correspondía proporcionalmente. Si alguna de esas compañías aseguradoras se rige por derecho extranjero, es una entidad extranjera, tiene que probar para poder hacer este reclamo de su porcentaje a las otras compañías que en su derecho existe ese reparto proporcional que se llama, en términos técnicos, es un coaseguro. Coaseguro. Gracias. Enajenación del objeto asegurado. Supongamos que es el típico carro el que vendo el carro y lo tengo asegurado por un año. Lo aseguré de enero a diciembre y hoy vendí el carro. El que enajene un objeto asegurado deberá dar al asegurador aviso de la enajenación dentro de los 15 días siguientes a ella. En el mismo acto de la enajenación debe hacerse saber al adquirente la existencia del seguro. Pues yo tengo un carro asegurado, dentro de 15 días le tengo que avisar a la compañía aseguradora, mire, vendí el carro. Y en el contrato de compraventa o en el momento de la compraventa yo le digo, mire, este carro está asegurado. Los derechos y obligaciones que deriven del contrato de seguro pasarán al adquirente, excepto si en los 15 días siguientes a la adquisición manifiesta su voluntad de no continuar el seguro. Entonces, si no dice nada el comprador y yo le dije que estaba asegurado el carro, él tiene que pagar la prima y tiene derecho a la cobertura contratada. Pero tiene 15 días para decir, no, muchas gracias, no quiero el seguro. O lo voy a tomar en otra compañía, o ya no quiero estar asegurado. Cada quien toma sus propias decisiones. Por las primas vencidas y pendientes de pago en el momento de la enajenación, o sea, lo que ya corrió hasta que yo vendí el carro, hasta hoy 24 de octubre, responden solidariamente obligados el propietario anterior, o sea, el vendedor y el comprador y el adquirente. Y este con derecho a repetir contra el enajenante si no le dio aviso de la existencia del seguro. Supóngase que comienzan a cobrar pólizas de primas del seguro y él no sabía que estaba asegurado. Entonces tiene derecho a cobrárselas al vendedor, si le cobra el seguro las compras, porque él responde solidariamente. Como dueño del carro, tiene que pagar las primas que no había pagado el vendedor durante ese periodo. En tal caso, el enajenante también estará obligado al pago de las primas ulteriores. Si no le avisó, también tiene que pagar las primas hasta que se vence el año, ¿verdad? Estas primas de octubre, noviembre y diciembre. Se entiende, ¿verdad? Todo es muy como lógica. 927, pólizas a la orden. Recordemos aquí las formas de transmisión de los títulos de crédito. Aquí funciona lo mismo. Las pólizas pueden ser remitidas al portador, salvo que sean seguros de vida, porque ahí no se permite las pólizas al portador. A la orden, que es que la póliza está a nombre de una persona, pero la puede endosar al comprador en este caso, por ejemplo. Y nominativas. El artículo, que serían las de vida. El artículo precedente no será aplicable a las pólizas a la orden, pero su titular no podrá ejercer los derechos que le corresponden sin haber cubierto previamente las primas que resultaran adeudadas en los términos de la póliza. Supongamos que es una póliza a la orden. Está mi nombre, pero se puede endosar. Entonces yo le endoso la póliza de seguro al comprador con el carro. Le firmo su traspaso en el título del carro y le endoso la póliza. Entonces él tiene que, para ejercer los derechos que le correspondan, tiene que pagar las primas que resultaren adeudadas en los términos de la póliza. Él tiene la póliza endosada y él sabe que ahí hay que pagar primas, ¿verdad? Acreedores privilegiados. Yo tengo hipoteca sobre una casa. Sobre esta casa del millón hay un acreedor. Tiene una hipoteca sobre esa casa. O una garantía mobiliaria sobre el carro de los que estamos hablando. Los acreedores que tengan prenda, ahora ya no se llama prenda, se llama garantía mobiliaria por la ley de garantías mobiliarias. Hipoteca o cualquier otro privilegio sobre la cosa asegurada tendrán derecho, si los gravámenes aparecen en la póliza o se han puesto en conocimiento del asegurador, a que éste les comunique cualquier resolución encaminada a modificar, rescindir o terminar el contrato a fin de que puedan ejercitar los derechos del asegurado. Supongamos que yo tengo una póliza de seguro sobre la casa que debo y le avisé a la compañía aseguradora, miren, esta casa está hipotecada a favor del Banco Industrial. Y yo vengo después y le digo a la aseguradora, mire, ya no quiero el seguro, cancele. Hoy, 24 de octubre, ya termino el seguro. El seguro le tiene que avisar al acreedor
o al que tiene una garantía, un interés privilegiado, un derecho real, como mobiliario, prenda, que ahora se llama garantía mobiliaria, hipoteca o cualquier otro privilegio. Supongamos que alguien tiene derecho de habitación, derecho de uso, usufructo vitalicio sobre la casa y lo tiene conocimiento la aseguradora. ¿Cómo se hace esto? Pues se le manda una nota a la aseguradora o se endosa la póliza y se dice, el bien cubierto por ese seguro se encuentra hipotecado a favor del Banco Industrial. Y la póliza está con esa anotación, ¿verdad? Entonces, si yo voy a querer o dejo de pagar el seguro o pido reducción del monto asegurado o quiero dar por cancelado el seguro, cualquier resolución encaminada a modificar, rescindir o terminar el contrato a fin de que pueda ejercitar los derechos del asegurado. Entonces el acreedor puede decir, no, déjelo en 1.000.000 de quetzales, yo le voy a cobrar las primas al asegurado, o yo las voy a pagar y se las voy a cobrar al asegurado. O no de por terminar el contrato, yo sigo pagando el seguro. Voy a ejercitar los derechos del asegurado y probablemente le va a decir, mire, yo tuve que, como usted quería cancelar el seguro, yo lo conservé y usted me tiene que pagar a mí las primas. Probablemente si eso dice el contrato de deuda, de financiamiento, ¿verdad? Colaboración del asegurado, artículo 929. Al ocurrir, lo que decíamos hace unas clases, un par de clases, al ocurrir el siniestro, el asegurado debe ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Supongamos que vino un ventarrón y se llevó el techo de lámina de una bodega y está llena de mercadería. El asegurado tiene la obligación de buscar cómo tapa esa mercadería o cómo la traslada a otro lado o cómo la protege para que no se deteriore con la lluvia, etc. Al ocurrir el siniestro, el asegurado debe ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Se le fue el techo o se cayó a la pared por un terremoto, ¿verdad? Para que no se lo roben, para que no se moje, para que no le pegue el sol y se arruine, y depende del tipo de materiales, o se quedó sin electricidad o sin frío, el cuarto frío. El asegurado debe ejecutar todos los actos que tiendan a evitar o disminuir el daño. Bueno, conecte la electricidad, traslade la mercadería a un cuarto frío, trasládela a un lugar seguro, póngale nuevo techo, aunque sea de plástico, o fórrelo con plástico para que no se dañe la mercadería que está ahí. Los gastos se cubrirán por el asegurador. O sea, si yo hice gastos para evitar o disminuir el daño, los gastos de esos trabajos los paga la aseguradora, sin que pueda reducirlos de la indemnización que corresponda, porque le beneficia, ¿verdad? Pero si la suma asegurada fuera inferior al valor del objeto asegurado, se soportarán proporcionalmente entre el asegurador y el asegurado. Este es el caso de que, por ejemplo, la mercadería vale 1.000.000, pero yo solo la tengo cubierta o asegurada por 500.000 quetzales. Entonces, vino un siniestro y yo tengo que ver como asegurado cómo protejo. Y tuve que ponerle techo de plástico o trasladar la mercadería a bodegas alquiladas. Transporte, flete, la gente que lo cargó, y me llevé la mercadería a una almacenadora. ¿Quién paga ese gasto de almacenaje? Si la mercadería está asegurada al 100% del valor, lo paga la aseguradora, porque lo estoy ayudando a que el riesgo no sea tal. Pero si la mercadería está asegurada por 500 y vale 1.000.000, cada quien paga la mitad de esos gastos de proteger la mercadería para evitar que el daño sea mayor o evitar el daño. Consentimiento del asegurador. Después del siniestro, el asegurado solo podrá variar el estado de las cosas con el consentimiento del asegurador, a no ser que por razones de interés público o para evitar o disminuir el daño. Se cayó la pared o está rajada la pared. Y entonces no puede venir el asegurado y decir, bueno, entonces mejor boto la pared y la quito. Salvo que la pared amenaza que le va a caer a la gente que vaya pasando por ahí. Entonces esa es una razón de interés público. Pero yo, antes de hacer ese derribo de la pared que está desplomada y que está rajada por un terremoto, yo le tendría que decir a la aseguradora, mire, así está la situación, ¿me autoriza que bote la pared? Porque me podría decir la aseguradora, ¿y usted por qué la botó si la pared se podía reforzar o se podía reparar? ¿Verdad? Y usted terminó de destruir y al botar la pared se cayó el techo y arruinó toda la mercadería que estaba abajo de ese techo. Entonces le tengo que pedir después del siniestro autorización al asegurador para cualquier modificación
del estado de las cosas, variar el estado de las cosas con el consentimiento del asegurador. Y aquí viene la excepción, a no ser por razones de interés público, hay peligro de que haya un incendio o se caiga la pared, o pues esos son los que se me ocurren, ¿verdad? O para evitar o disminuir el daño. Bueno, la boté, la desmonté la pared para evitar que le cayera a más mercadería o que causara un cortocircuito y se quemara la mercadería, o para que la quité porque había que poner una pared provisional ahí para proteger la mercadería de robo, de incendio, de lluvia, de sol, lo que fuera. Seguro de cosas genéricas, artículo 931. No los escucho. ¿Ustedes sí me escuchan a mí? Sí, licenciado. A ver si lo puedo. Es que dice que están silenciados todos porque sí lo escuchamos. ¿Y alguien quiere hablar? Porque dice, creo que el licenciado no nos escucha, pero ¿alguien ha querido hablar? Yo a ustedes no los escucho. ¿Qué compañero tenía? Ah, sí, Axel Alberto Hernández ha levantado la mano. Por favor, Pablo. Licenciado, ¿me escucha? No sé si lo tengo que habilitar su micrófono, pero no sé cómo. Tenemos aquí. Usted quiere hablar, Axel, y no puede. Sí, pero creo Si que quiere, usted no me escriba, escucha. Axel. Ustedes sí escuchan al compañero. Yo no lo escucho. Vamos a ver si le tengo que poner más volumen o... Sí, puede ser él algo. está hablando. Sí me dijeron que estaba... que sí estaba bloqueado por la cantidad de personas que había en la sala. Eso me lo dijo al principio la conferencia. No sé si Axel refiere escribir y entonces vemos la pregunta y la leo yo y se las digo porque no logro escucharlo. Porque aquí yo no tengo bloqueado que yo sepa a nadie. Gestionar emisión, cambiar diseño, pantalla completa. No, yo no tengo a nadie bloqueado, pero vamos a ver si le puedo habilitar el micrófono a Axel. Vamos a ver. Tiene que él lo tiene bloqueado, pero si ustedes le escuchan, no sé cómo será. Si quiere, Axel, escriba su pregunta. Yo la veo en el chat, por favor. Porque yo no tengo cómo habilitarle su micrófono. Vamos a ver. Más opciones. Vamos a ver. Quitar de la llamada, no ver. No. Fijar. Todo eso tengo. No sé cómo hacer para que Axel. Ahí está. No. ¿Me escucha, Lick? No entiendo dónde está. Ahí está. Hable. Ahora sí me escucha. No, ¿verdad? No lo escucho. Me dijeron que Ya por le la está cantidad hablando. de personas en el chat habían inhabilitado el micrófono. Pero nunca me había pasado. Controles del anfitrión. Vamos a ver si aquí está. Activar su micrófono, yo lo tengo activado. Activar su video. Abrir de confianza. Acceso a la reunión. Permitir preguntas. No. Vamos a ver aquí, tal vez en las permitir preguntas en emisión en directo, miremos. No me deja habilitar la llamada. Restringida. No sé cómo permitirle a Axel que hable. Si quiere me lo escribe, Axel, por favor, su pregunta, porque no me había pasado. En instantes está en esa reunión. Esta llamada está abierta a todo el mundo. Si tengo duda con el artículo 923. Si yo contrato un seguro con 3 aseguradoras
Sí, él tiene su icono de micrófono, pero yo lo... Vamos a ver aquí. Yo puedo activar y desactivar el mío, pero no puedo desactivar el de los compañeros, digamos, el de Axel, no lo puedo. No puedes activar el micrófono de otra persona. Bueno, oigamos la pregunta. Dice, tengo una duda con el artículo 923. Si yo contrato un seguro con 3 aseguradoras y no les notifico a cada una de ellas de que yo contraté un seguro, ¿qué sucede al ocurrir el siniestro? Ok, perfecto. Bueno, como yo estoy omitiendo el aviso del artículo 923 y la compañía se da cuenta de que yo tenía un seguro por 500,000 y no le digo a la compañía que tengo otro seguro por 300,000 y otro seguro por 200,000. Entonces ocurre el siniestro. Entonces esta compañía, hay dos situaciones. Primero, si se entera que había otros seguros, me va a decir, mire, yo le pago el coaseguro. Yo le pago proporcionalmente a la pérdida, se la tenemos que pagar entre todas las compañías aseguradoras. Y si esta compañía paga porque no sabía que las demás tenían que había estos otros dos seguros, entonces ahí ocurre lo del 925. Va con las otras compañías y le dice, miren, yo pagué 500,000 quetzales y yo había asegurado el valor proporcional era 1,000,000 y yo aseguré el 50%. Yo pago mis 250 y ustedes me tienen que repartir. Yo repito contra ustedes para que ustedes me paguen el porcentaje que les corresponde, ¿verdad? O puede ser que la compañía diga, mire, no pago porque usted tenía otros seguros y tenemos que ponernos de acuerdo las 3 compañías aseguradoras. Hasta que no nos pongamos de acuerdo, no pagamos el siniestro. Porque usted me ocultó que había celebrado otros contratos de seguro sobre el mismo bien y sobre el mismo interés asegurable. Ahora, ahí hay que ser claros. Puede ser que yo asegure mi carro contra robo en una compañía y en otra compañía contra daños de terceros y en otra contra accidentes, ¿verdad? Seguro por si daños causados al vehículo o a los ocupantes. Entonces, no es el mismo bien ni el mismo interés asegurable. Aunque sea el mismo carro, en un interés asegurable estoy pagando seguro contra terceros, daños a terceros. Otra estoy asegurando el carro contra colisiones. Otra estoy asegurando el carro contra pérdidas o robos. Y otra estoy asegurando a los ocupantes. Entonces no es el mismo interés asegurable. Pero si es el mismo interés asegurable, se tiene que repartir proporcionalmente la pérdida derivada del siniestro entre las compañías aseguradas. Si no se sabe que está asegurado porque el asegurado no dio el aviso, paga cualquiera de todos y puede ir contra los que no pagaron a decirles, miren, me pagan mi porcentaje que yo pagué por ustedes. Repartamos la pérdida entre todas las aseguradoras en proporción a los límites de responsabilidad de cada quien y entonces resulta esto. Y si ya pagué, entonces le repito a los otros, si no lo he pagado, me reúno con las otras aseguradoras y les digo, miren, señores, repartámonos la pérdida, ¿verdad? Eso es lo que sería la respuesta para la pregunta de Axel. Yo tengo duda porque el 923 dice que debo avisar si estoy asegurado mismo bien por un mismo interés. Al avisar y sobre el aviso, la compañía aseguradora no pone ninguna objeción. Entonces, se está aceptando que no le importa una vez pague las primas de un segundo seguro con ellos. Entiendo que no es para el lucro del seguro, pero si la aseguradora no objeta, acepta que se asegure más de una vez. Sí, se asegura más de una vez, pero si es el mismo interés asegurable y el mismo riesgo, entonces, y hay varios seguros, se reparten la pérdida. Esto se llama coaseguro. No te lo había puesto yo por aquí, coaseguro. ¿Verdad? Estoy asegurando el mismo riesgo en varias compañías. Entonces, lo que funciona es que cada quien no le puede pagar
Si el daño fue de 500, una le paga 500, otra le paga el límite de 300, otra le paga el límite de 200, y al final recibió 1.000.000 de quetzales por una pérdida de 500.000. El seguro no es lucrativo conforme al 885, y entonces lo que ocurre es esto. Ahora, puede ser que cuando ya comience a ver que está asegurando mucho el bien con diferentes compañías, yo le pueda decir, mire, yo le cancelo la póliza. Y tiene todo el derecho. Le devuelve las primas que no se han corrido, que no se han cobrado, que no se han causado, y le puedo cancelar el seguro. Porque estoy viendo que ese señor está asegurando en 10 compañías el mismo carro o la misma mercadería. Entonces digo, no, ya no me gustó esto, voy a tener que... Esta mercadería se va a quemar o se la van a robar o algo le va a pasar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es necesario el aviso. Gracias por su pregunta. Los seguros de vida sí se pueden en varias aseguradoras. Cuando lleguemos al seguro de vida, vamos a ver ese punto. Aquí estamos en seguro de daños. Del artículo 919. Es bastante largo esta parte de daños. Al 995 vamos a estar hablando de seguro de daños. Y el 996 en adelante al seguro de personas. Hasta el 1019. Y ahí vamos a ver contrato de reaseguro, fianza y reafianzamiento. Y el 1039, que es el de los procedimientos mercantiles que se envía del juicio sumario, y que la clase pasada era para explicar cuando hay cláusula de arbitraje, cuándo aplica y cuándo no aplica. Yo no comparto la sentencia que hizo la sentencia de amparo, no me pareció adecuada, porque para mí, que si no estaba en la póliza, en caracteres notorios, sino un trifoliar o en un documento que había repartido la compañía aseguradora, no forma parte de la póliza y no había cláusula arbitral acordada por las partes, ¿verdad? Pero es mi criterio, puede estar equivocado. Pero para mí que se tenía que haber respetado el 1039, que la vía es la sumaria, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje. Pero ese es ya del 1039, que es el último artículo que vamos a ver. Seguro de cosas genéricas, artículo 931. Si la cosa asegurada se hubiera designado solo por su género, se considerarán aseguradas todas las del mismo género que existieran en el momento del siniestro en poder del asegurado en los lugares o vehículos a que el seguro se refiera. Yo aseguré todo el café que yo tenga en mis bodegas, beneficios, camiones, barcos, o sea, todo mi café que yo tenga está asegurado. Sea que está en bodega, sea que esté en camión, sea que esté en beneficio, sea que esté en la plantación, o sea que está en el barco que lo lleva a Alemania. Ese es mi seguro de cosas genéricas. Yo aseguré el café por 1.000.000 de quetzales. Y ocurre un siniestro porque en un barco se hundió, se incendió, o cayó una granizada sobre el cafetal, o el beneficio se incendió, o se entraron los ladrones y se llevaron el café, o asaltaron un camión en donde iba el café hacia el puerto. Ese café está cubierto porque es todo el café, independientemente de dónde esté. Toda la mercadería, todo el ganado, todo el dinero, todo el arroz o todos los inmuebles que yo tenga. Obviamente ahí tengo que identificarlos, ¿verdad? Los inmuebles tengo que decir dónde quedan las direcciones. Pero en cuanto a cosas genéricas, mercaderías, están aseguradas todas según este artículo. Riesgos excluidos. 932. Salvo pacto en contrario, el asegurador no responderá de pérdidas y daños causados por vicio propio de la cosa, terremoto o huracán, guerra extranjera o civil, o por personas que tomen parte de huelgas, motines o alborotos populares y demás riesgos que requieren el pago de prima especial. Entonces, lo que está diciendo aquí es que hay riesgos que normalmente están excluidos. Por ejemplo, si no hay, aquí permite el pacto en contrario, ¿verdad? Salvo pacto en contrario, si el seguro dice, incluye terremoto, huracán, guerra extranjera o civil, o
por personas que tomen parte en huelgas, motines o alborotos populares y demás riesgos que requieren el pago de prima especial. Eso está excluido normalmente. Para que esté incluido como riesgo de objeto de la póliza, tiene que haber un pacto que diga se incluye terremoto, se incluyen, digamos, vicios propios de la cosa. Si el bien, digamos, tenía defectos. Yo puedo asegurar mercadería que tenga defectos, pero vicios ocultos, digamos, vicios propios de la cosa. Estaba mal construida el artefacto sanitario, ¿verdad? No hicieron bien la aleación del metal y se rompen las llaves de paso de agua o de una válvula, etcétera. Eso no es objeto del seguro porque ahí están los artículos, pero están mal hechos, tienen un vicio. Salvo que la póliza diga, incluye vicios de la cosa. Incluye terremoto, incluye huracán, incluye guerra extranjera o guerra civil, o personas o daños causados por personas que tomen parte en huelgas, motines o alborotos populares y demás riesgos que requieren del pago de prima especial. Entonces, algunos riesgos, por ejemplo, caída de naves aéreas, a lo mejor para que esté incluida ese riesgo, me ponen una prima especial que cubre caída de naves aéreas, que cubre huracán, que cubre terremoto, que cubre vicios propios de la cosa, o guerra civil o guerra extranjera, o personas o daños causados por personas que tristemente participen y hagan daños durante las huelgas, motines o alborotos populares. Monto de la indemnización. Aquí ya estamos calculando cuánto va a pagar la aseguradora en caso del siniestro. 933. Sí, si hubiera el bloqueo causa por sí daños, porque supongamos que yo tengo una fábrica y no puedo trabajar o no puedo abrir. Habíamos visto que hay seguros para provechos esperados o rendimientos probables conforme al artículo 920 o 921. O sea, el mero bloqueo que no puede dar el personal a trabajar. Hoy había una publicación ahí de que se perderían 180,000 empleos en la industria bananera y están cortando los racimos y los están despedazando porque ya no se pudieron exportar, ¿verdad? Y entonces ese es una pérdida que está cubierta por provechos esperados o rendimientos probables, ¿verdad? Lo que se iba a ganar la empresa en la venta de esa exportación y para pagar salarios y demás, el mero hecho del bloqueo causa daños. No digamos si hay daños causados por las personas que están tomando parte en huelgas, motines o alborotos populares. Entonces, si está cubierto, esos daños estarían siendo pagados por la aseguradora. No hay nada gratis en este mundo, ¿verdad? Monto de la indemnización. ¿Cómo se fija la indemnización? 933. Para fijar la indemnización que ha de pagar el asegurador, se tendrá en cuenta el valor del interés asegurable en el momento de la realización del siniestro, para lo cual el asegurador deberá individualizar y justificar la existencia y valor de las cosas aseguradas al tiempo del siniestro. Este es el límite de responsabilidad. Hasta aquí va a pagar el seguro. Pero para fijar el monto de la indemnización que va a pagar la aseguradora, el tope van a ser este millón. Pero el asegurado le tiene que demostrar, primero individualizar. Dice individualizar. Mire, yo tenía todo mi café asegurado, pero el que se robaron fue el que estaba en tal bodega. ¿Y cuántos eran? 500 quintales. Que valían. Y aquí está mi inventario, donde este café entró el día anterior o se había hecho un inventario 2 días antes y este es el café que estaba en esa bodega. Entonces tengo que individualizar qué café se perdió, demostrar que existía ese café, justificar la existencia y el valor. Y ese café valía $200 por quintal. Mi pérdida es de $200 por 500 quintales. Y creo que sale a $1,000,000. Vamos a ver si estoy en lo cierto o se equivocó Baldor. $200 por
500 quintales, $100,000. Ese es el valor. Se tenía, digamos, al 785, que estaba ahí más o menos la... No me salió. $200,000. No, $100,000, perdón. $100,000, que son los 500 quintales a $200 por quintal. Por 7.85, 785,000 sería mi pérdida. Le tengo que demostrar. Era el café que estaba en tal beneficio. Esta es la existencia del café, demostrando que existía. Y el valor es de 200, ¿verdad? Eso se lo tengo que justificar, que en la bolsa o que el tipo de café que es, vale eso. Y entonces estoy dentro del millón de quetzales y me tienen que pagar, ¿cuánto dijimos? 785,000. Ese es el valor del robo. Ahí todavía me puede decir la aseguradora, sí, pero usted tenía un deducible de 10%. Entonces ahí lo que hace es el deducible de la parte, los 78,500 que absorbe el asegurado, y la aseguradora me va a pagar menos 78,500 porque había un deducible del 10%. Va a pagar 706,500. 706,500. Eso es más o menos como se calcula. Vamos a ver qué dice el artículo. Monto de la indemnización. Para fijar la indemnización que ha de pagar el asegurador, se tendrá en cuenta el valor del interés asegurado en el momento de la realización del siniestro, para lo cual el asegurado deberá individualizar y justificar la existencia y valor de las cosas aseguradas al tiempo del siniestro. No porque yo tenga asegurado el café en $1,000,000 de quetzales, me van a pagar automáticamente el $1,000,000 de quetzales. Yo tengo que asegurar qué café robaron, dónde estaba, cuántos quintales y cuánto valía cada quintal. La aseguradora me puede decir, no, mire, ese café no valía 200, sino que valía 150. Cuando el interés asegurado consiste en que una cosa no sea destruida o deteriorada, se presumirá que el interés equivale al que tendría el propietario en la conservación de la cosa. Digamos, si yo soy mitad dueño de ese bien, ese café era mío y de otra persona en mitades, entonces mi valor es 785 entre dos, porque el café no es solo mío. Yo pierdo la mitad del valor del café porque yo soy dueño del 50%. Tengo el 50% de ese café. El otro dueño no está asegurado. Yo soy el que estoy asegurado. Salvo pacto en contrario, si la suma asegurada es inferior al interés asegurado, el asegurador estará obligado a pagar una suma que esté en la misma relación respecto del monto del daño causado que la que existe entre el valor asegurado y el valor íntegro del interés asegurado. Supongamos que yo tengo café asegurado en $1,000,000, pero realmente yo tengo café en el total del café que yo tengo en un momento dado son 2,000,000 de quetzales. Eso se llama infraseguro. Tengo seguro por menos. Yo tengo café por 2,000,000, pero solo tengo asegurado 1,000,000 de quetzales de café. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dejé de asegurar el 50% de mi interés asegurable. No sé si se ve claro. Yo ahorita tengo café de 2,000,000, por 2,000,000 de quetzales. Y mi póliza es de 1,000,000. ¿Qué quiere decir esto? No me van a pagar los 785 menos el deducible, los 706,500. Sino me van a decir, mire, usted tenía café por 2,000,000, pero lo tenía asegurado por 1,000,000. Usted tenía asegurado el 50% del valor de su interés asegurable. Se le perdió café por 785,000 de un total de 2,000,000 que usted tenía de café, asegurado en 1,000,000. Usted tenía asegurado su café el 50% del valor. Entonces nosotros le pagamos los 785 menos el deducible y estos 706,000 dentro de dos, porque usted tiene asegurado realmente el 50%. Usted autoaseguró la otra mitad del café. Entonces vamos en la misma proporción. Eso es lo que dice este artículo. Entonces estos 706,000 me van a pagar 353,250. No sé si esto se entiende. Salvo pacto en contrario. Puede ser que me digan en la compañía aseguradora, bueno, nosotros le vamos a pagar hasta 100,000 quetzales independientemente de la cantidad de café que usted tenga
hasta 1 millón de quetzales, independientemente de la cantidad de café que usted tenga en un momento dado en sus bodegas. Pero para eso tiene que haber un pacto en contrario. Si no hay ese pacto en contrario, si la suma asegurada es inferior al interés asegurado, el interés asegurado, 2 millones. La suma asegurada, 1 millón. Tengo el 50% de mi interés asegurado, digámoslo así. Cubrí la mitad. El asegurador estará obligado a pagar una suma que esté en la misma relación, 50%, respecto del monto del daño causado que la que existe entre el valor asegurado y el valor íntegro del interés asegurable. Tengo 2 millones de café asegurados en 1 millón, entonces lo aseguré 50% del valor. Me pagan el 50% de la pérdida. Lo mismo ocurriría con una casa. Tengo una casa o un carro que vale 200,000 quetzales, pero yo la aseguré en 100,000. Eso se llama infraseguro, ¿verdad? Entonces, como yo tengo una casa que vale 200, pero yo dije, mira, asegurémosla en 1 millón, en 100,000. Y la casa sufrió daños por 100,000. No me van a pagar los 100,000 del daño. Me van a pagar la proporción del daño respecto del valor que tenía el inmueble en relación al valor en que yo la aseguré. El valor del inmueble era 200,000 y yo solo lo aseguré por 100,000. Lo aseguré otra vez por el 50% del valor asegurado. Entonces me van a pagar el 50% de la pérdida o del daño. Mi carro lo tengo asegurado en 50,000 quetzales y vale 100,000. Entonces, y sufrió pérdidas por 25,000, porque hubo un accidente de que el choque cuesta 25,000. Entonces, como mi carro valía 100,000 y yo lo tengo asegurado en 50,000, otra vez, estoy usando el 50% para que se entienda, ¿verdad? Para hacer más fácil la matemática. Yo solo aseguré la mitad del valor del carro. La pérdida la cubre la aseguradora en la misma proporción en que yo tengo el valor del carro asegurado. Si yo tengo el carro asegurado al 100%, me van a cubrir el 100% de la pérdida, porque estoy pagando una prima del 100% del valor del carro. Pero si lo tengo asegurado en la mitad del valor y pago una prima del 50% del valor del carro, del valor real del carro, y se pierden 25,000, a mí me van a pagar 12,500 quetzales de esos 25,000 de la pérdida. Y probablemente le van a quitar el 10% de deducible si la póliza tiene deducible. Valor de las cosas aseguradas. Para los efectos del resarcimiento del daño, las partes podrán fijar mediante pacto expreso el valor de las cosas aseguradas. Pero si el asegurador probare que al momento del siniestro dicho valor excede más de un 20% del valor real del objeto asegurado, solo estará obligado hasta el límite de este. Hicimos un pacto de que decían, mire, el café vale 1 millón. Y resulta que en el momento del siniestro el precio del café bajó y ya no está a $200, sino que está en $100. Realmente el café en el momento de que se quemó vale 500,000, no vale el millón, me siguen, ¿verdad? Aseguramos el café a 200 y dijimos, ese es el pacto expreso. Fijar el valor de las cosas. Este café vale $200 el quintal y son 500 quintales, son $100,000. Pero resulta que el precio del café bajó y está en $100. Entonces hicimos pacto expreso de que el valor del café era $200 el quintal. Pero el asegurador puede probar que al momento del siniestro, hoy, dicho valor excede en más de un 20% del valor real del objeto asegurado. El café está asegurado en 200, pero vale 100. Excede en más de 20%, porque si fuera que si vale 100, está asegurado en 120, porque ahorita vale 100 y está asegurado en 120, ahí no es más del 20%. Pero aquí sí, el 100 es la mitad del 50, el de los 200. Excede en un 100% del valor real. Y entonces, solo estará obligado hasta el límite del valor real. Solo tiene que pagar los 100,000 del valor real del café hoy. No sé si o los $100, a los $100 del valor
real de hoy, porque estaba asegurado en 200, pero ese valor real de hoy, el valor asegurado excede en más del 20% del valor real que tiene hoy el día del siniestro del café, ¿verdad? O el carro, o sea, yo aseguré mi carro en Pacto Expreso y dijimos, este carro vale 100,000 quetzales y se lo roban, pero ese día ya el carro vale 80,000. 80,000 más el 20% serían 96, ¿verdad? 8 por 2, 16. El carro está asegurado en 100,000. Vamos a hacerlo despacio. El carro está asegurado en 100,000 por Pacto Expreso. Dijimos las partes, este carro vale 100,000 y está asegurado en 100,000. Pero el día del siniestro vale 80,000. Por 1.20, el valor que excede 96,000. Ese es lo más que me va a pagar la aseguradora, 96,000. No me va a pagar los 100,000. No, perdón. Me va a pagar, como excede más del 20% el valor asegurado en 100,000, me va a pagar hasta el límite del precio real del carro, del valor real del objeto asegurado. Me va a pagar hasta los 80,000. Porque el Pacto Expreso es 20% superior al valor real, ¿verdad? Y el seguro no es lucrativo conforme al artículo 885 del Código de Comercio. O sea, si el señor tiene que ir a comprar otro carro igual, le va a salir en 80,000. No en 100,000. Entonces le pagan hasta 80,000 menos el deducible. Reparación del daño. El asegurador tendrá el derecho de cumplir con su obligación de indemnizar mediante pago en efectivo o la reposición o reparación de la cosa asegurada a su elección. Le puede decir, mire, su carro está asegurado en 100,000, el valor real del carro eran 80,000, aquí está su dinero menos el deducible, menos el 10%, le pago 72,000 quetzales, porque son 80 menos 8,000, 72,000, aquí está su cheque, 72,000 le voy a pagar. O le dice, mire, aquí hay un carro de la misma marca, modelo y kilometraje más o menos aproximado, y se lo doy. O reparemos el carro en el taller. Lo que a la compañía aseguradora le convenga más. O repararle el carro, o darle otro equivalente, o darle el cheque por el valor real del vehículo menos el deducible. El asegurador tendrá el derecho de cumplir con su obligación de indemnizar mediante pago en efectivo o reposición o reparación de la cosa asegurada a su elección. Mire, le doy el valor de la casa porque es pérdida total. O contrato ingenieros o vamos a hacer un avalúo de cuánto es lo que va a costar reparar la casa y eso es lo que le doy, ¿verdad? O le doy otra casa equivalente. O un carro equivalente. Cosas grabadas. Si las cosas aseguradas estuvieran grabadas con hipoteca, prenda u otro privilegio, ya dijimos que prenda ahora se llama garantía mobiliaria, los acreedores correspondientes se subrogarán de pleno derecho en la indemnización hasta el importe del crédito privilegiado. Yo tengo mi casa hipotecada con el Banco Industrial, hay un siniestro, o mi carro, hay un siniestro, y el primero que tiene que recibir el pago es el acreedor prendario o garantía mobiliaria o hipotecario. Sin embargo, el pago hecho a otra persona será válido si se realiza sin oposición de los acreedores. A lo mejor los acreedores, el banco industrial que tiene la hipoteca dice, no, déle el dinero al señor y que reponga su casa, que la repare. Pero no se opuso, ¿verdad? Que le dieran el dinero al dueño de la casa. Y en la póliza no aparece mencionada la hipoteca. Si el seguro no sabe que está hipotecada, ¿por qué va a tener que buscar al acreedor hipotecario? Él tiene que darle el dinero al asegurado. Prenda o privilegio, ni estos gravámenes han sido comunicados al asegurador. O sea, puede ser que el asegurador no sepa que la casa está hipotecada, que el carro soporta garantía mobiliaria o que hay algún otro tipo de privilegio, uso, usufructo, habitación. Entonces, la aseguradora le paga al dueño del inmueble, al asegurado, salvo que se le hubiera comunicado al asegurador. Entonces, le tiene que preguntar al banco o al acreedor de la garantía mobiliaria o al usufructuario, al usuario o al que tiene derecho a habitación. No hay problema en que le pague el seguro al asegurado para que éste reponga la casa o el carro, ¿verdad? Subrogación 937.
El asegurador que pague la indemnización se subrogará hasta el límite de la cantidad pagada en todos los derechos y acciones que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado, excepto en el caso de que sin haber sido intencional el siniestro, el obligado al resarcimiento fuese el cónyuge, un ascendiente o un descendiente del asegurado. Si el daño fuera indemnizado solo en parte, el asegurador podrá hacer valer sus derechos en la proporción correspondiente. Hubo un caso, creo que fue en Puerto Quetzal, no, perdón, en Puerto Santo Tomás. Se quemaron unas bodegas y el asegurador tuvo que pagar la mercadería que se había quemado. Pero se determinó que el incendio se había originado en el inmueble vecino, en la bodega vecina. Supongamos que es un complejo de bodegas y entonces había... Aquí entran los camiones de que hay bodegas de los dos lados. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Supongamos. Y resulta que el fuego, la aseguradora tuvo que pagar, pongamos por caso, la mercadería que estaba en la bodega 6. Y resulta que aquí la bodega 7 fue donde se originó el incendio. El incendio se origina por culpa del dueño del inquilino de la bodega 7. Y ese fuego se pasó a la bodega 6 y esto está asegurado. Y tuvieron que pagar no sé qué cantidad, digamos 3 millones de quetzales de mercadería quemada. Entonces aquí la aseguradora le puede cobrar al causante del incendio, donde se originó el incendio, esa indemnización. Si no pagó toda la mercadería, sino de esos 3,000 que hubo de pérdida, pagó la mitad por X, Y o Z, porque había otro seguro, porque la mercadería valía realmente 6 millones y se quemaron y se quemó, pero solo estaba asegurada en 3 millones, entonces lo que va a pagar la aseguradora es solo 1,5 millones, porque había infraseguro, ¿verdad? Valía 6 millones y la tengo asegurada en 3. Entonces, señor, usted tenía un riesgo de 6, se garantizó en 3, en el 50%, yo le pago el 50% de su pérdida conforme al artículo que ya habíamos visto arriba, ¿verdad? Si la suma asegurada es inferior al interés asegurado, es el tercer párrafo del artículo 933. La mercadería valía 6 millones. Aquí había 6 millones de mercadería. Pero usted solo la tiene asegurada, señor, en 3 millones. Tiene asegurado el 50%. Se quemó toda la mercadería, pero usted la tenía asegurada en 3 millones. Entonces se quemó el 50% del riesgo. Yo le pago el 50% del seguro, del límite, ¿verdad? Entonces le pago 1,500,000. Sobre ese 1,500,000 yo le puedo cobrar al causante del incendio, le puedo cobrar, mire, yo tuve que pagarle a esta empresa vecina suya una indemnización de 3 millones o de 1,5 millones por culpa de que usted tuvo un incendio en su bodega por negligencia, imprudencia, impericia o daño malicioso. Usted le pegó fuego a su bodega y el fuego se pasó a mi bodega. O aunque no haya habido daño, dolo, si usted causó un incendio por tratar, era una empresa de químicos, estaba una empresa de químicos y se pasó el fuego a la vecindad. Y entonces la compañía aseguradora, les voy a buscar la sentencia, demandó a la vecina, a la empresa vecina, por haber causado el daño. Ese es el artículo ahí de subrogación 937. El asegurador que pague la indemnización se subrogará hasta el límite de la cantidad pagada en todos los derechos y acciones que por causa del daño sufrido correspondan al asegurado. O sea, el asegurado podía demandar a su vecino que le quemó, o le chocó el carro, o le incendió la casa, ¿verdad? Te la pago, pero yo voy a ir contra el que le causó el daño a usted. Excepto en el caso que haya sido sin mala fe, el cónyuge, un ascendiente o un descendiente del asegurado. La señora dejó la estufa encendida y se quemó la casa. Ahí no hay mala fe. Entonces le pago la casa, el daño de la casa al asegurado
y ahí no puedo repetir o sumarme los derechos contra la esposa o un ascendiente, el papá, o un descendiente, el hijo del asegurado. Si el daño fuera indemnizado solo en parte, el asegurador podrá asegurar sus derechos en la proporción correspondiente. Otros seguros de daños, ese era el artículo que habíamos hablado anteriormente, pero aquí lo reitera. Las disposiciones que contiene esta sección son aplicables a todos los seguros de daños, aun cuando no estén regulados en la misma, en lo que no se opongan a su naturaleza. Asimismo, podrán ser objeto del seguro cualquier otra clase de riesgos que provengan de casos fortuitos o accidentes, siempre que las pólizas se emitan de acuerdo con las disposiciones de este capítulo en lo que fueren aplicables. Entonces, todos los seguros de daños, que vamos a ver más adelante, porque ahí después va a hablar del seguro contra incendio a partir del artículo 947, seguro de transporte 950, todos son seguros de daños. Después está el seguro agrícola y ganadero 979, seguro de responsabilidad civil 986, automóviles 990, personas, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ya no estamos en el riesgo, en el seguro de daños, sino estamos en el seguro de personas, que ahí aplican unas reglas diferentes. Y como son las 7 de la noche, aquí lo dejamos. Muchas gracias. Seguimos en la próxima clase con los artículos 939 en adelante. Feliz noche. Ahí lo leen, por favor. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, David está haciendo de las suyas. Con su táctica. Buenas noches, licenciado. Bendiciones. Oliver, dígame, manda su pregunta porque no logro ver o escucharlo, no sé qué está pasando. ¿O se salió Oliver? Su cámara estuvo todo el tiempo apagado. Jaja, no, fíjese que no. Nunca me vieron. Nadie vio mi pizarra. Yo sí la veo. Qué raro. Fíjese que yo sí veo la pizarra y está encendida. Bien solo los últimos artículos no se quedó congelada. Qué raro. Puede haber sido un problema de internet, tal vez. Sí se vio y se escuchó. Muchas gracias. Qué tranquilidad. Había una pregunta. Ahorita que la encendió, sí ya se vio. La dejamos para la próxima clase, si les parece. Ahorita dejamos de grabar.